empecé a escribir sobre Valladolid. Tengo un programa de radio en Onda Cero, tengo un artículo cada semana en un periódico, de conferencias, libros, etc. Básicamente de Valladolid. Y entonces la gente de Concejo Educativo y Tribu Educa pues tenía la idea, o tiene un proyecto que ya está en marcha, de que los diferentes colegios e institutos de la ciudad que quieran, pues puedan con los alumnos, alumnado, conocer su barrio, su entorno. Porque nos da la impresión de que nos movemos por la calle o por nuestro entorno inmediato, a nuestra casa, a nuestros amigos, a los centros de ocio donde quedamos para lo que sea, y muchas veces no nos fijamos. La idea, vosotros estáis, todos lo veis por aquí, Parque Alameda, hay de Valdestillas, pero bueno, más o menos Valladolid lo conocéis, es una idea, ¿no? Aunque sea de algún pueblo. Bueno, pues estamos en una zona de Valladolid que hace apenas 100 años, que parecerá mucho a vosotros, que eso estaba casi completamente deshabitado. Por aquí había lagares, que es donde se hace el vino, huertas, granjas, que es donde vamos a terminar la visita prácticamente. Bueno, la visita la terminaremos otra vez aquí, pero vamos a visitar la granja Minaya, la Casa Luelmo, y había también lo que se hicieron casas de verano. Eso que veis vosotros detrás, esas casas así un poco más guapas, bajitas, la veis, aquella con un balconcito y demás, eran casas de verano. Porque antes no se veraneaba, era muy raro de salir por ahí de vacaciones de veraneo. Entonces lo que hacía la gente con poder económico, con gente pudiente, lo que se hacía es se construía una villa, una ribera. Aquí se llamaban riberas, las casas de campo se llamaban riberas. Lo que llamamos ahora un chalet. Ribera, ¿por qué? Porque estaban a la orilla del río. Entonces se construían en sitios alejados de la ciudad, como era esta zona, deshabitada, con el río cerca, una zona con mucha vegetación, y entonces es donde se veraneaba porque era una forma de, bueno, pues un sitio tranquilo y además un sitio donde se respiraba aire puro. No estaba la ciudad pues contaminada por las fábricas, la gente tenía muchas cerámicas y eso producía una enorme cantidad de humo y contaminación atmosférica. Ahora son los coches los que producen esa contaminación atmosférica. Entonces es una zona que era más o menos de veraneo, por así decirlo. Por un lado, lo que está pegando al río, que son todas esas casitas, y luego es del resto, pues esas zonas de explotación agrícola. Vosotros, este colegio, su fachada la tiene al Camino Viejo de Simancas. El Camino Viejo de Simancas pues fue un camino muy importante, una carretera muy importante para Valladolid, porque Valladolid, hasta que tuvo el puente mayor, que ya hace tiempo, el puente de piedra, mejor la Victoria, no había más puentes que el de Cabezón y el de Simancas. Entonces la gente de Valladolid, los habitantes de ahí, entonces era una aldea, prácticamente una villa, entonces para poder cruzar al otro lado del Pisuerga, que tenemos ahí mismo, había que irse o a Cabezón o a Simancas. Entonces había mucho tráfico, mucho movimiento, tanto con Cabezón como con Simancas. De hecho, Valladolid, hasta que vino el conde Ansúrez, que sonará el conde Ansúrez porque hace 2 años fue el aniversario del conde Ansúrez, dependía de Cabezón. Era una aldeilla que dependía de Cabezón, que era como la capital de Valladolid, en términos que no son exactamente iguales que los de ahora. Entonces era un camino importante y ha mantenido, bueno, pues, por eso aquí se fueron asentando estas villas y riberas, casas de veraneo, que ahí están habitadas todo el año. Pero es que vosotros ahora podéis coger un autobús simplemente ir y venir, pero antes de venirse hasta aquí, si vivías por el centro de Valladolid, que era el centro de Valladolid, pues por dentro de la Plaza Mayor, esto era muy lejos. Estás hablando de 6, 7 kilómetros. Tú ahora si tienes que andar 7 kilómetros te lo piensas, seguro. Pero tenéis pinta de que no andáis más allá de 100. ¿A que sí? Sí, andáis. Bueno, pues te lo piensas. Es pensar que es caminando muy deprisa, o bastante deprisa, una hora larga. Entonces, claro, aquí se venía por la gente que tenía coches de caballos, o luego ya los coches de gasolina, por tanto, la gente que tenía cierta capacidad adquisitiva. Entonces, y luego también vamos a ir viendo cosas que lo que queremos que entendáis, que vivís en un barrio, aunque son varios barrios, por así decirlo, Parque Alameda, Claresa, la Rubia, etcétera, con valores, que también tiene historia, que tiene patrimonio. Vale, no está la Catedral de Valladolid,
no es la antigua, no es el Palacio Real, no hay un castillo, pero también tiene, como todos los barrios, tiene su historia, tiene su interés. Y es lo que intentamos con este paseo que vamos a dar, que os llevéis a la idea de que vivís o estáis estudiando en un lugar que también se merece el mismo valor que si fuera el centro de la ciudad, que si fuera la Plaza Mayor, y ahí que todo el mundo piensa que lo que tiene más valor. Pues esto también. Vamos a empezar a dar un pasito. Venga. Estamos hablando de un edificio, una construcción industrial. Ahora, hasta ahora si yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿qué es un monumento o qué es una construcción histórica? Me hablas de un castillo, seguro, me hablas de una iglesia, me hablas de una estatua, me hablas de un palacio, pero ¿a que no me dirías que la estación de Renfe de Valladolid es un edificio histórico patrimonial? ¿O no? ¿O la fábrica de cerámica Simeo que está en el barrio de Los Vadillos? Pues no. ¿Por qué? Porque las construcciones industriales, como tenían un sentido utilitario, no se le daba ningún valor. Cuando dejaba de utilizarse, se tiraba o se abandonaba y se caía por su cuenta. Bueno, pues desde hace ya unos poquitos años, no creáis que tanto, desde la década de 1970, ya los ayuntamientos empezaron a ver que los edificios industriales también son parte de la historia de la ciudad y de la historia de la arquitectura, que son tan importantes como las catedrales. Dicho así de rotundo, imaginaros que desapareciera todo el patrimonio histórico y el último edificio que conserváramos histórico fue la Catedral de Valladolid del siglo XVI o XVII. ¿Qué ha pasado en Valladolid en 400 años? No ha pasado nada, pues han pasado muchas cosas, entre ellas las construcciones industriales. Vamos a volver a la época importante de la industria en el siglo, que finales del XVIII, el siglo XIX y parte del XX se utilizaba muchísimo el ladrillo. Vamos a meter otros dos conceptos de patrimonio, que es el patrimonio natural, que luego ya lo veremos, y otro el patrimonio industrial. ¿Qué es el patrimonio industrial? Pues son aquellas construcciones que han sido útiles para actividades industriales, fabriles, que puede ser una fábrica de coches, unos talleres de ferrocarril, una cerámica, etcétera, que han sido importantes y necesarios para el desarrollo de la ciudad. Ese patrimonio hasta hace poquitos años no se daba ningún valor, porque era un patrimonio o eran construcciones, digamos, utilitarias. Es decir, si servían para algo se cuidaban, si no servían para nada pues se cuidaban o se dejaban caer, que se va paso a paso. Cada paso que se da en la historia tiene que venir explicado por lo que ha pasado anteriormente. Si tiráramos todo ese patrimonio, tendríamos un agujero en la ciudad de 400 años que no sabíamos qué había pasado. En absoluto, no teníamos ningún testigo. Por eso da importancia a este tipo de patrimonio. Cuando vayáis a la estación de Renfe por ferrocarril, pues pensad que ese edificio, aunque es del siglo XX, es tan importante como cualquier castillo desde el punto de vista de lo que ha servido para que Valladolid sea como es. Vamos caminando. O vamos a que tenéis la idea de que también vuestros barrios, de varios barrios, que no solamente es un barrio, también tienen desde el punto de vista artístico, tiene interés. Vamos a ver varias esculturas. Os gusten más, os gusten menos. Ahí tenemos unas esculturas en el año 1999. Se instaló. A ver si esa idea es ese escultor que era inglés, solamente tiene dos esculturas al aire libre en todo el mundo. El resto son esculturas normales de museo, de nueva forma. Y una de ellas es esta. El tema del arte es el esfuerzo de alguien que ha intentado crear algo bello, bonito. ¿Te gustará más o te gustará menos? El Camino de Santiago, sabéis que Santiago de Compostela se convierte en el gran patrón de la Europa cristiana. Pues bueno, nos meteríamos en profundidades que nos llevaría a otro terreno, pero bueno, ese gran patrón de la Europa cristiana. Entonces, desde la Edad Media se estableció la gente peregrinación que venía de toda Europa, Polonia, Alemania, África, Italia, Austria, Francia, y venía hasta Santiago de Compostela. Santiago de Santiago no va solamente por la parte norte de España, Cantabria, Galicia, La Rioja y demás, sino que también viene por el interior. Por ejemplo, había
había gente que venía desde Valencia o desde Madrid o el Camino de Levante, que era la gente que venía de esa zona de España, pero aquí como se hizo una iglesia de Santiago, pues se inventaron que también pasaba por Valladolid, ciudad, perdón, por Puente Duero, ahí por ahí sí venía, hacían una derivación aquí a meterse a Valladolid y luego ya se salían otra vez para Simancas. Pero bueno, eso son cosas del turismo, básicamente. Y ahora como está el Camino de Santiago, la mitad de la gente que lo hemos hecho, vamos por ir a misa, vamos pues nos pasamos bien. Y la gente que va por ir a misa, encantado. Pero que sepáis que esto representa el Camino de Santiago, que es un camino importante en la cultura europea, porque todo el románico, todas las iglesias bellas que hay en el norte de España se fueron construyendo siguiendo el camino exclusivamente a la Cañada Real y los perros de España. Y luego tenemos otra escultura muy importante, no os digo el nombre, es igual, de un tal Fredsilla. Eso se llama elogio del sonido o forma del sonido. Os diré, eso es una reproducción, no es el original. El original que hizo el escultor mide 40 centímetros. El original. Entonces el ayuntamiento decidió poner una reproducción a ese tamaño lo digo exactamente, mide 15 metros. Hacer una reproducción de esa escultura de apenas 48 centímetros, perdón, hacerla en ese tamaño. Y la escultura. Es muy importante también las esculturas. Las esculturas es una cosa que es relativamente moderna en las ciudades. Antes las esculturas se ponían en los palacios, en los jardines, pero no se ponían en la calle. Ahora, por ejemplo, pues Rosa Chacel en la Plaza del Poniente, que está sentadita en el banco tan ricamente ahí, ¿no? Eso son cosas, digamos, relativamente modernas. Antes la escultura estaba reservada solamente para lugares importantes. Bueno, vamos a caminar por aquí. Se puso el primer supermercado en Valladolid, la gran superficie que se dice ahora. Está frente al Estadio Zorrilla, que ahora se llama Carrefour. El primero no, pero se llamaba entonces Continente. ¿Y en qué año? El 1 de diciembre de 1981. Fue una auténtica revolución. Imaginaros, a escucharme, imaginaros que estamos hablando de pequeñas tiendas de ultramarinos o panaderías como ahora todavía veis. Pues de repente un cacharro de este tamaño, como es Carrefour, antiguo Continente, supuso auténtica revolución. Porque además había desde la mañana hasta la noche, no cerraba al mediodía, hacía ofertas, podías ir con el coche, etc. Fue una auténtica revolución en Valladolid, una revolución comercial. Tuvieron que pasar todavía muchos años hasta que se abría el siguiente, que fue el Corte Inglés, que está en el Paseo Zorrilla. El siguiente gran superficie, vamos usando, fue... Sí, está fenomenal. Aquí tenemos dos esculturas. Una, como veis, se titula La Mesta. Es un homenaje precisamente a lo que hemos hablado. Un pastor quijotesco, recuerda Quijote, ¿verdad? Don Quijote. Bueno, son cosas de los artistas. Los artistas pintan y esculpen los pastores como quieren, que para eso son artistas, ¿vale? Y las ovejas. Es un homenaje precisamente a la Cañada Real y los perros. Estamos en la Cañada Real. Una cañada que, ¿de qué formaba parte? ¿Qué es una cañada? Bueno, un lugar por donde pasaba ganado. Básicamente ganado ovino, ovejas. Esto forma parte de la red de cañadas reales, de la Real Orden de la Mesta. Fijaros, el tráfico y el movimiento de ovejas, y por tanto la producción de lana, fundamentalmente de lana. Ahora nos comemos a los rechazos. Antes no se comía el rechazo, porque se criaban las ovejas y los corderos para reproducirse, para que dieran leche y para que dieran lana. Y ya cuando eran muy viejitas y ya no daban todo eso, a la abeja, entonces cuando se mataba y te la comías. Pero no te comías a una cría. Eso es una cosa moderna. Bueno, pues imaginaros la transhumancia, es decir, la actividad relacionada con la oveja fue el primer negocio, el negocio más importante en toda España durante varios siglos. Vamos a hablar de la época de los reyes católicos, no vamos a complicarnos, ¿vale?
fueron varios siglos, pero en torno a los reyes católicos, descubrimiento de América, entonces la Mesta era muy potente, tenía su propia policía, sus propios guardas. Era la actividad económica más importante que se hacía en España. El tema relacionado con la producción derivado de la leche que se olvidó. Y entonces aquí pasa una de las cañadas, es igual, la Real Leonesa Oriental, lo mismo da, una cañada. Y atravesada tiene que tener 72 metros de ancho. Por eso el paseo Zorrilla está ancho. No es una casualidad, es que cuando se empezó a construir a un lado y a otro el paseo Zorrilla en el siglo XX, tuvo que respetar la anchura de la cañada, porque seguían pasando ovejas, por tanto no pudieron. Y eso ya con el paso del tiempo se consolidó. Hay unos paneles que algunos ya los habréis visto por aquí, que explican un poco qué es eso de la Mesta, de la Extremadura. ¿Sabéis por qué se llama Extremadura es comunidad autónoma? ¿No? Sí. ¿De dónde viene la palabra Extremadura? Efectivamente, las Extremaduras de Castilla eran pues, Castilla-Mancha, lo que estaba ya fuera de los límites del rey, parques, etc. Y tenéis que saber que muchas de esas cosas las ha puesto el ayuntamiento, porque sí, se ha puesto gracias a asociaciones de vecinos, vecinales, asociaciones de padres y madres que han ido al ayuntamiento a exigir que hagan la cancha deportiva, porque la tienen, que hagan un parque, un centro de personas mayores. Es decir, en la ciudad la vamos haciendo nosotros también. No pensemos que llega el ayuntamiento a hacer barrio y dice, ala, como Dios hizo una consejería, ya está hecho para toda la vida. No, los barrios hay que hacerlos. Se van haciendo fundamentalmente también gracias a los ciudadanos, a la gente que vivimos en ellos y queremos que sean cada día un poquito. ¿Qué es esa especie de kiosco? Para medir la calidad del aire. Hay 5 estaciones como esa, repartidas, casi todas están en el eje del Paseo Zorrilla, ¿vale? Entonces es para medir la calidad del aire. Sabéis que ahora, obligatoriamente, cuando una ciudad o un determinado de una ciudad supera los límites de contaminación atmosférica, móviles, etcétera, hay que tomar medidas para cortar esa contaminación. La medida suele ser que se restringe el tráfico, básicamente que se restringe el tráfico, que es el origen mayor de la contaminación atmosférica. No entramos en más detalle, pero que sepáis que ya lo sabíais, es eso. Por cierto, en todos los que hay, como veis por aquí deteneros en esa, el ayuntamiento ha puesto unos paneles hablando de mujeres científicas. Estamos en el Paseo Zorrilla. El Paseo Zorrilla, ¿por qué se llama Paseo Zorrilla? ¿Por qué se llama Paseo Zorrilla? A ver, importante. ¿Qué sé? Por el paseo de Zorrilla. Vale, venga. Es lo que quería escuchar, Zorrilla. Igual que la Plaza Zorrilla. Bueno, pues, ¿sabéis cuántas calles en Valladolid llevan nombre de mujer? Solamente 8 de cada 100 calles. De cada 100 calles de nombres propios. Es decir, unos son masculinos, el total de masculinos y femeninos, cada 100 masculinos, 8 son de mujeres. Fijaros si todavía hay que avanzar en ese terreno. Y hay más mujeres en Valladolid, nacidas en Valladolid, relacionadas con Valladolid, que también deberían quedar. Sin embargo, vamos a ver, porque están dentro de la ciudad, claro. Pero es una cosa que se ha ido poniendo, digamos, de moda hace unos años, que los propios ayuntamientos o las asociaciones de vecinos han ido creando huertos en zonas abiertas, lógicamente, que no están dedicadas a otra actividad y que permite, bueno, pues que tanto la gente pues pueda cultivar sus propios tomates, sus lechugas o lo que quiera.
Se abastecían de sus alimentos, pues de los pollos que se criaban aquí, de los tomates que se traían de Tudela, que está ahí mismo, en fin, de las vacas que se criaban o la leche que se criaba dentro de las propias lecherías o vaquerías que había dentro de la ciudad. Es decir, había lo que se llama abastecimiento de proximidad, es decir, de lo que tenías al lado, y solamente consumías esos productos. Ahora comemos melón todo el año, ¿a que sí? Es imposible. Ese melón que comemos ahora nos está viniendo de Perú o de Brasil, a que antes era imposible. Entonces se comía lo que tenías al lado de casa, o lo que tú mismo te podías cultivar en tu propia huerta, si vivías en un pueblo o en una casa de estos árboles protegidos que hay en este parque. Los únicos árboles protegidos por el en general son la morera y el resto no está protegido tanto como queremos. Hemos quedado aquí. Estamos, claro, ahora vemos casas por todos los sitios, bloques de viviendas hacia esa zona, por todo. Estamos hablando de una zona que apenas hace 100 años era prácticamente un despoblado. Aquí no había más que tierras de cultivo, granjas, Granja Minaya, que es donde estamos. Esta es la casa principal de la Granja Minaya, en lagares donde se hacía el vino. Fijaros, desde la Plaza Zorrilla, que más o menos sabréis dónde está, Plaza Zorrilla, hasta el Pinar de Antequera, que está a 7 kilómetros para allá, solamente había hace 100 años 12 habitantes. Fijaros en todo esto. Sí había tráfico de gente porque venían a las huertas, pero casas habitadas no había más que 12 habitantes, había unas 12 casas, había más habitantes. Imaginaros cómo estaba esto de despoblado. Sin embargo, ahora, este crecimiento de la ciudad ha hecho esto ya impactado, incluso colmatado. Eso no significa que no fuera un lugar que ya importante en su época. Fijaros la construcción que estamos, esto lo llaman el chalet de los Luelmo o el chalet de la Rubia, que era la casa principal de los propietarios de la granja. Valladolid lleva muchos años especializada en pollos, ha sido el gran centro nacional de la cría de pollos, hasta hace unos poquitos años, la provincia de Valladolid. La única provincia que competía con nosotros era Barcelona, que criaba tantos más pollos que Valladolid. Pues la explotación de pollos era importantísima y esta granja se dedicaba a eso, la explotación de pollos entre otras cosas. Normalmente pues eran pollos, tenía huertas, tenía diferentes actividades. Bueno, este es un chalet muy característico, una casa muy característica. Si yo digo de la década de 1920, ¿qué me estáis entendiendo? De la década de 1920. ¿Qué significa eso? De los años que van entre 1920 y 1930. Eso es una década, 10. Entonces, carecemos de la década porque este edificio, a pesar de que sea tan interesante, sin embargo no hay ninguna seguridad de cuándo fue realmente construido, porque el expediente municipal no se ha localizado, ni siquiera sabemos quién es el arquitecto. Pero sí sabemos por el aspecto que tiene que es de esa década, los años 1920. Bueno, no me voy a meter en arte, no habréis estudiado, no habéis estudiado de arte, no habéis estudiado. Bueno, estos son esa época de la historia de España, ya había pasado el románico, el gótico, el barroco, había pasado todos los estilos. Entonces no había un estilo muy definido, no puede decir esto es el estilo del barroco, del gótico, del románico, no, es un estilo muy característico de aquella época que puede ser ecléctico, que suele llamar. Bueno, aquí aunque es parte mentira hay 1000 metros cuadrados de construcción. Eran granjas, eran chalets que tenían incluso su propia iglesia. A la vuelta, vamos a desplazarnos un poquito. Tenía su propia capilla. Ahora esto está, es de la, creo no sé si es del ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León, creo que del ayuntamiento. Aquí está el ayuntamiento, ahora aquí están las dependencias de la Fundación de Santa María la Real del Patrimonio. Esta fundación se dedica a poner en valor, a difundir y a rehabilitar patrimonio histórico. El centro de esta fundación está en Aguilar de Campoo, es el centro, y aquí es una especie, una delegación, por decirlo de una manera. Se dedica a la rehabilitación del patrimonio.
Esas granjas que había en esos años, en estos sitios tras el Estado de Valladolid, se han acabado por convertir en auténticos jardines botánicos. Estamos, claro, ahora en invierno no se ve bien toda la belleza y todas las especies arbóreas y arbustivas, otras arbóreas que hay aquí. Pero aquí estamos delante de árboles probablemente centenarios. Se plantarían más o menos 90 años, 95, 100 años. Aquí solamente os lo apunto para que sepáis. Aquí es árboles especialmente importantes. Este es un árbol del cielo, el alto es altísimo. Ese que veis ahí es un cedro de lactas. Los cedros son una madera especialmente importante porque se utilizaba mucho en su momento para los armarios y los muebles, y también para los ataúdes. Sí. ¿Sabéis por qué? Porque es una madera incorruptible, que no se corrompe, que dura indefinidamente. No es una madera que rápidamente, como puede ser un chopo, como son esos, o chopos, álamos, como queráis llamarlos, que es una madera que enseguida se deshace. Sin embargo, el cedro no es una madera que no se deshace. Y luego tenemos allí, y vamos volviendo más o menos, tenemos una morera y un abeto. Una morera y un abeto. Una morera que da mora. Ese abeto es un ave. El abeto es una familia muy amplia. Es una pinácula. Bueno, las moreras, esa morera tiene un valor excepcional porque es la morera más alta y más frondosa de todo Valladolid. Esa morera tiene una altura por encima de lo normal. Las moreras normalmente alcanzan 14-15 metros y esta morera se levanta de casi 17 metros. Y con eso os cuento una cosa importante. Vosotros cuando pensáis en una ciudad, es decir, cuáles son los monumentos de una ciudad, pensaremos pues, en un castillo, en la catedral, en la iglesia, a lo mejor en este edificio civil, en eso pensamos en los monumentos. Bueno, pues también existen monumentos naturales, como son los árboles o los espacios verdes. De hecho, hay una cosa que se llama plan general. Plan general significa que es lo que permite al ayuntamiento construir en la ciudad. Dice, no, esa casa no se puede tirar porque es histórica. Por ejemplo, pues exactamente igual, hay árboles como son estos dos, el cedro y la morera, que están protegidos, que hay nadie que puede derribarla, cortarla o actuar sobre ella. Es como si fueran monumentos. Eso se considera patrimonio. Patrimonio es lo que tiene valor. ¿Qué es patrimonio? Pues la casa donde vivís. Patrimonio es esto, patrimonio de la Catedral de Valladolid. Pues hay árboles que también son patrimonio. Es decir, que son nuestros. Tenemos que valorarlos, ponerlos en valor. Vamos caminando. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua pucela. Por ser de Valladolid, quiero jugar en primera. Por ser de Valladolid, por ser de Valladolid, por ser de Valladolid, por ser de Valladolid. Por ser de Valladolid, un triple es más triple en Pisuerga. Por ser de Valladolid, Copa de la Liga. Por ser de Valladolid, soy del Chami del Quesos. Por ser de Valladolid, el de